Técnica y práctica del psicoanálisis, Ralph Grinson. Capítulo 3.712. La transferencia negativa. Se usa la designación de transferencia negativa para los sentimientos de transferencia basados en el odio en cualquiera de sus formas, sus precursores y sus derivados. La transferencia negativa puede manifestarse en forma de odio, enojo, hostilidad, desconfianza, aborrecimiento, aversión, repugnancia, resentimiento, amargura, envidia, disgusto, desdén, fastidio, etc. Siempre está presente en el análisis, aunque a menudo es mucho más difícil de descubrir que las manifestaciones de transferencia positiva. No solo los pacientes se resisten al conocimiento del odio de transferencia, sino que el mismo psicoanalista puede inconscientemente hacer el juego de esta resistencia. En mi experiencia y también la de otros, la transferencia negativa insuficientemente analizada es la causa más frecuente de análisis estancado. Buena parte de lo descrito al examinar la transferencia positiva tiene sus paralelos en la negativa. No lo repetiremos aquí. Las diferencias más importantes giran en torno a los diferentes géneros de resistencia provocados por la transferencia negativa. Hay una analogía con la alianza de trabajo, la afición no sexual, la confianza y el respeto por el analista, que hacen al paciente estar dispuesto a correr el riesgo de nuevos insights. Desde el punto de vista de la transferencia negativa, hallamos una desconfianza inveterada, subyacente, que puede volver doloroso todo el procedimiento analítico y hacerlo esencialmente repelente. Si el paciente puede soportar este tipo de transferencia negativa sin ceder al impulso de interrumpir el análisis, vemos surgir una reacción de transferencia masoquista, sumisa, crónica. El paciente soporta los rigores de la labor analítica para librarse de ella, para que se acabe. No hay sensación agradable de realización ni de satisfacción en una alianza de trabajo mutuamente sentida. El paciente se somete al análisis porque es incapaz de suspender el tratamiento y la llegada a la sección evita la crisis. Es una evitación, una activación de la resistencia al análisis asistiendo al mismo. El análisis entero puede convertirse en algo que se soporta porque es un mal menor en comparación con la renuncia real y el batallar con el padecimiento neurótico. Estos pacientes pueden laborar bien y aún eficazmente durante largos periodos de tiempo, pero tarde o temprano habrá de reconocer este tipo de relación de transferencia por lo que es una resistencia. Es una defensa sutil, latente, paranoide, o bien un goce masoquista oculto, o una defensa contra la transferencia positiva, o bien una combinación de los tres. Puede ser también una respuesta a algún sentimiento negativo no reconocido en el analista, realistas y de contratransferencia. En los pacientes neuróticos analizables, el masoquismo y la defensa contra los sentimientos de amor son más predominantes, aunque también puede haber algún elemento paranoide. Una vez tuve una paciente así, de 35 años de edad, comunista ardiente. Trabajaba mucho, pero con encono en su análisis bajo la influencia de una alianza de trabajo sumisa y suspicaz. En la superficie no se podía tener confianza en mí porque yo no era miembro del partido, sino de la clase media. Sin embargo, era su mejor oportunidad de librarse de una neurosis fóbica compulsiva aún más insoportable. En un nivel más profundo, saboreaba el sufrimiento masoquista que imaginaba que yo le imponía. Más abajo todavía estaba su temor, aún mayor, de sentir amor por mí, cosa que la hubiera puesto a mi merced y la hubiera vuelto verdaderamente vulnerable. Y en el fondo de todo ello estaba su miedo a su propia rabia y destructividad primitivas, que le parecía acabarían con ambos si ella amaba y era rechazada. Esta transferencia sumisa, esencialmente negativa, fue de todos modos relativamente productiva en largos periodos de tiempo, aunque mucho menos de lo que hubiera logrado una alianza de trabajo genuina.
Costó unos 2 años el traslaborar parte de la transferencia masoquista y una vez realizado esto, el análisis avanzó más rápidamente. Después surgió una complicación. La paciente volvió a hacerse muy resistente y en su antigua actitud recelosa. Resultó que esto se debía al hecho de que ella y su grupo comunista estaban planeando algún sabotaje y como estábamos entonces en la Segunda Guerra Mundial, no me podía decir de qué se trataba. Se preguntaba qué haría yo si me comunicaba los detalles. Yo le aclaré con toda simplicidad que me parecía que en aquellas condiciones no podía analizarla, ya que me vería entre mi obligación con ella como paciente y la lealtad a mi país, etc. Ella pareció tranquilizada por mi respuesta, porque le pareció perfectamente sincera, y era otra la hubiera hecho dudar. Pero tuve la impresión de que su antigua desconfianza nunca la dejaba, y nuestra labor volvió a su entorpecimiento. Mi ingreso en el servicio militar poco después hizo necesario que yo se la pasara a otro psicoanalista, lo que fue probablemente la mejor solución para los dos. La aparición de las reacciones de transferencia negativas al principio del análisis plantea un problema más grave que el temprano amor de transferencia pasajero. La hostilidad y la irritación al principio del análisis, antes de que esté establecida una buena alianza de trabajo, da al paciente la tentación de actuar y suspender el análisis. La transferencia negativa temprana tiene entonces que ser perseguida vigorosamente para impedir ese fenómeno. Uno puede permitirse mayor pasividad al laborar con la transferencia positiva. Pero una vez establecida una alianza de trabajo, la aparición de la transferencia negativa puede ser un importante signo de progreso. El revivir en la transferencia la hostilidad y el odio sentidos por la figura de la primera infancia es una fase sumamente productiva de la labor analítica mientras existe una buena alianza de trabajo. Creo que tal suceso es una fase necesaria de todo análisis venturoso. La ausencia de transferencias negativas o su aparición solo en reacciones esporádicas y pasajeras es señal de que el análisis no está completo. Nuestro más hondo conocimiento de la evolución de la primera infancia parece indicar que ha de producirse reacciones de odio prolongadas e intensas contra el analista y de ser analizadas antes de que pueda pensarse en dar por terminado un análisis. En su análisis terminable e interminable plantea Freud la cuestión de si se debe o no un analista remover los conflictos latentes no visibles de un paciente. Le parecía que el psicoanalista no tiene el derecho de asumir un papel tan intrusivo ni de manipular la transferencia. Aunque yo simpatizo con la actitud general de Freud, no estoy de acuerdo con su evolución del material clínico. Me parece que en aquel tiempo no reconoció suficientemente la importancia de la transferencia negativa. El análisis del odio de transferencia es tan importante como el del amor de transferencia. Convengo en que no atañe al analista inmiscuirse ni manipular, pero desde que Freud descubrió la importancia de los instintos agresivos, muchos analistas han llegado a la conclusión de que es imperativo analizar este aspecto de la transferencia antes de interrumpir el análisis. A pesar de mis reservas acerca de Melanie Klein y sus partidarios, debo decir en favor suyo que ella insistió en este punto. Los análisis interminables, las reacciones terapéuticas negativas, son invariablemente, según mi experiencia, ejemplos de análisis insuficiente del odio de transferencia. La transferencia negativa es importante también en otros aspectos. Suele emplearse para fines defensivos, como resistencia contra la transferencia positiva. Muchos pacientes, en particular los del mismo sexo que el analista, se aferran a sus sentimientos hostiles porque los usan como defensa contra su amor, en particular los sentimientos homosexuales. Muchos de mis pacientes masculinos preferirían estar enojados y resentidos conmigo porque así se sienten más a gusto que amándome. El aborrecimiento y el disgusto en sus reacciones contra mí son defensas.
formaciones de reacción contra impulsos orales introyectivos. A la postre, la ausencia de transferencia negativa aparente ha de reconocerse como defensa y resistencia. En un análisis que avanza sin dificultad, la transferencia negativa acabará por tener un papel importante. Uno de los factores complicantes es la posibilidad de que la contratransferencia del analista está implicada en impedir la aparición o el reconocimiento de alguna forma de odio, o el analista se está conduciendo de modo que haga muy difícil para el paciente la expresión de su hostilidad, o bien el analista y el paciente están conspirando para pasarla por alto. A veces los pacientes disimulan su hostilidad con humoradas, pullas o sarcasmos y de este modo pasa inadvertida. Pero más importante es la división de la transferencia. Los pacientes hallarán algún analista vicario, otro analista o otro médico o figura parental a quien demostrar gran hostilidad. Hay que reconocer que ese odio es desplazado de la persona del analista con fines defensivos. El empleo de objetos de transferencia auxiliares es un fenómeno muy frecuente cuando se intenta tratar la transferencia negativa y mucho más con la positiva. A pesar de que reconozcamos la función de defensa y resistencia de esta maniobra, tal vez no sea posible hacer que los sentimientos de transferencia se dirijan a la persona del analista. Algunos pacientes sostienen tenazmente esta división de la transferencia, porque al renunciar a ese mecanismo plantea un peligro grande. Mi propia experiencia clínica parece indicar que este estado de cosas suele ocurrir cuando un paciente perdió el padre o la madre en una etapa muy temprana de su vida. En la neurosis de transferencia, esos pacientes parecen más propensos a desdoblar su odio contra objetos de transferencia auxiliares con el fin de preservar al analista de su odio. Aunque yo he elaborado energéticamente para vencer esta resistencia, me parece que a veces mi triunfo es solo parcial. Una de mis pacientes, cuyo padre abandonó a la familia cuando ella tenía 2 años de edad, desplazó su odio por los hombres sobre varias figuras paternas exteriores al análisis y solo ocasionalmente sentía odio directamente por mí. Otro tanto sucedía por la madre. He tenido experiencias semejantes con otros pacientes de este tipo de antecedentes. La transferencia positiva persistente siempre indica que la transferencia negativa está escondida, no ausente. El analista tiene que descubrirla y ha de tratar de hacer que el paciente la pueda sentir directamente hacia el analista. Esto significa que idealmente en todo análisis el paciente debe haber sentido las diferentes formas de odio desde los niveles libidinales hacia el analista. Por encima de todo ha de sentirse la rabia primitiva temprana para con la madre en un análisis profundo. Otro aspecto de la transferencia negativa merece subrayarse: el temor al analista, ya sea en la forma de temor a sus críticos o de una honda desconfianza, ha de reconocerse como derivado de la agresión y la hostilidad. Aquí también los kleinianos han señalado que las reacciones de angustia se derivan esencialmente de impulsos agresivos. Y aunque yo no concordaría con sus fantásticas y complicadas ideas, mi propia experiencia clínica parece confirmar que aciertan en lo esencial de su formulación. El temor al analista es una definitiva derivada de la hostilidad proyectada. Capítulo 3.72. Las reacciones de transferencia y las relaciones de objeto. Otro método práctico para designar un tipo particular de fenómeno de transferencia es nombrarlo de acuerdo con la relación de objeto de la primera infancia a que debe su origen. Así podemos hablar de una transferencia de padre, una transferencia de madre, una transferencia de hermano, etc. Esta designación significa que la reacción de transferencia del paciente la determina de modo predominante sus sentimientos e impulsos inconscientes hacia el padre, la madre, etc. En el curso de un análisis,
la representación de objeto que determina la reacción de transferencia sufrirá cambios a medida que avanza la labor analítica. Por ejemplo, un paciente tal vez empiece el análisis con una transferencia predominantemente de padre, que lentamente se irá transformando en una transferencia de madre. La naturaleza del objeto subyacente que suscita la reacción de transferencia la determinan sobre todo las experiencias de la vida del paciente. El paciente efectuará la transferencia de acuerdo con sus necesidades reprimidas en la relación con los primeros objetos familiares. A medida que lo reprimido ha de hacerse accesible a la conciencia, empero cambian las necesidades y con ellas la índole de las reacciones de transferencia. Según vamos consiguiendo analizar los sentimientos para con el padre en la transferencia, por ejemplo, puede aparecer ahora una reacción de transferencia de madre, pero la persona del analista también influye en la índole de la figura que colorea la reacción de transferencia. Esto es así sobre todo con las reacciones de transferencia al comienzo del análisis. Yo he observado que la mayoría de los pacientes reaccionan conmigo como una figura paternal en sus primeras reacciones de transferencia y en la primera fase de su neurosis de transferencia. Más adelante aparecen menos decisivos el género y la personalidad, pero las cualidades personales del analista desempeñan un papel con algunos pacientes que tienen dificultad en dejarse regresionar cabalmente en la situación de transferencia. Les parece necesario buscar objetos de transferencia auxiliares fuera del análisis para volver a vivir algunas experiencias del remoto pasado reprimido. Al cabo, en un análisis bien logrado, el analista tendrá que convertirse en figura paternal y maternal al mismo tiempo. Uno puede modificar la designación de transferencia de padre o madre, especificando si es positiva o negativa. Importa recordar que coexisten unas junto a otras diferentes reacciones de transferencia, unas más conscientes, otras menos, unas más fuertes, otras más débiles. Lo que importa es lo predominante, lo urgente, lo que apremia pidiendo descarga, y el conocimiento de que lo contrario debe estar presente en cierto grado, si bien oculto de momento. Por ejemplo, durante el curso de una sesión, un paciente manifiesta gratitud por haber podido venir a la sesión, ya que había tenido un fin de semana desastroso. Por debajo de la gratitud, logró discernir un tono de resentimiento. El paciente pasa a contarme su hostilidad y el temor a sus superiores en el trabajo. Parecen tan imponentes y él se siente tan insignificante. Silencio. Después describe su decepción con su hijo menor, que parece tímido e inhibido en su juego con los demás niños. Se pregunta si el chiquillo estaría mejor en otra escuela. Silencio. Le gustó la labor que hicimos con un sueño en la sección anterior. Era interesante, aunque no pareció ayudarle gran cosa. Ha oído decir que a algunas personas les parece una tortura el análisis, pero ciertamente él no podía decir lo mismo. Él tiene la suerte de tener un buen analista. Él espera la hora analítica. Pausa. Bueno, casi siempre. Creo que si examinamos el material clínico de este fragmento de una sección, podemos alcanzar a distinguir que el paciente se está debatiendo contra la transferencia negativa hacia el padre. En la superficie uno puede ver sus sentimientos positivos, su gratitud por poder venir, su gusto por la interpretación de un sueño, la última sección. Su alivio porque aquel análisis no fuera todo tortura, la suerte que tiene, etc. Pero hay otras señales inconfundibles de su transferencia paterna negativa y de cómo le teme. Su lastimoso fin de semana y el reproche que entraña, su temor y espantada reverencia entre sus superiores, su silencio, la decepción con su hijo, la posibilidad de cambiar de escuela, su poco aprovechamiento y su manera evasiva de hablar. A pesar de la presencia de ciertos signos de la transferencia paterna positiva,
diríamos que este fragmento analítico indica la aparición de la transferencia paterna negativa y sobre todo el miedo que el paciente le tiene. Tengo la experiencia clínica de que en los pacientes masculinos operan resistencias particularmente fuertes a sentir conmigo el odio temprano oral sádico que sentían con su madre. Por otra parte, mis pacientes femeninas parecen tener una desudosa dificultad en resolver sus resistencias a sentir en mí la figura materna amorosa, dadora del pecho. En su análisis terminable e interminable, declara Freud que el aspecto más difícil de analizar en los hombres era su temor de una actitud homosexual pasiva para con los hombres, y en las mujeres su envidia del pene. Mi propia experiencia clínica me conduce a una conclusión diferente, la de que lo más difícil en los hombres es el odio primitivo a la madre y en las mujeres el amor primitivo a la madre. En este punto debo mencionar el hecho de que la alianza de trabajo se compone de una mezcla de componentes paternos y maternos inconscientes. El analista, en tanto que persona médica, es por una parte una enfermera que atiende a las necesidades primitivas e íntimas del paciente relativamente importante y por la otra un padre que no teme hacer frente a los peligros que espantan al paciente y a cuantos lo rodean. Capítulo 3.73 Las reacciones de transferencia y las fases libidinales. A veces es útil describir una reacción de transferencia en relación con cierta fase libidinal que se deriva. Significa esto que podemos categorizar las reacciones de un paciente a su analista en función de sus objetos instintuales, de sus zonas instintuales y de las angustias, actitudes y valores concordes con esos componentes instintuales. Por ejemplo, un paciente que reacciona a cada dicho del analista como si fuera el mana y a cada silencio como si se tratara de un abandono, que ansía beber hasta su menor palabra, que es insaciablemente y teme la separación, está a todas luces reaccionando en un nivel oral introyectivo. Los sentimientos de amor y odio, desconfianza o desconfianza del paciente determina si los siente primariamente como transferencia oral de madre positiva o negativa. Una de mis pacientes solía escucharme con los ojos cerrados y una expresión de embeleso en el rostro. Era evidente para mí que no escuchaba mis palabras, sino solo el sonido de mi voz. Insistiendo yo en este punto, acabó por decirme que el sonido de mi voz le recordaba el olor del café que se estaba haciendo en la cocina por la mañana mientras ella dormitaba en su cama de pequeña. De modo análogo puede reaccionarse al análisis como una situación de excusado, y el paciente sentirá que debe producir o salir. Sus asociaciones son un material precioso a compartir o atesorar, o producciones malolientes que se sueltan con enojo o se ocultan para preservarlas. En esta fase, el paciente tal vez reaccione a las intervenciones del analista como a enemas, intrusiones dolorosas o calas placenteras. Es evidente que el paciente está transfiriendo al analista y a la situación analítica las experiencias de su fase anal. Puede esperarse ver, además de los elementos mencionados, angustias relativas al control y la autonomía, problemas relacionados con sentir vergüenza, actitudes de despecho, terquedad, sumisión, orden, limpieza, parsimonia, etc. Es probable que el mecanismo predominante de defensa en este tipo sea el aislamiento. La fase fálica, cuando se vuelve a vivir en la relación con el analista y la situación analítica, conduce a las más impresionantes experiencias de transferencia. Debe tenerse presente que contra esto puede alzarse fuertes defensas de muchos tipos. Una vez superada la defensa, producen reacciones de transferencia muy vividas al amor incestuoso y a la angustia de castración, la rivalidad celosa y los deseos de muerte, el deseo de un bebé o de un pene,
el retorno de fantaseos edípicos de masturbación y los sentimientos de culpabilidad que les acompañan. Este método de categorizar las reacciones de transferencia puede hacerse para todos los niveles de desarrollo libidinal. Para un próximo audio tendremos el capítulo 3.74, las reacciones de transferencia en función de la estructura.